Buenos días. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a la reunión de usuarios CICSA ESRI 2020. Sabemos que este año las circunstancias nos han obligado a organizar un evento diferente. Vamos a extrañar convivir con ustedes y escuchar sus comentarios. Sin embargo, estamos muy emocionados de enseñarles todas las cosas nuevas que tiene la plataforma y de compartir con ustedes los casos de éxito de muchos de nuestros usuarios. Para comenzar, los dejo con el ingeniero Carlos Almán, director general de CICSA. Quiero darles la bienvenida a todos los que a través de Zoom pueden asistir a esta presentación, que para mí es muy importante. Llevo 50 años trabajando en cuestiones de geografía y nunca habíamos estado en una situación tan compleja. Ha habido crisis en el país, pero esta es una crisis en el país metida en una crisis en la humanidad, que pone en riesgo a la humanidad completa. Afortunadamente México tiene reservas de poesía, de filosofía, que nos van a poder ayudar a encontrar una luz. Esta es de Octavio Paz. Piedra del Sol es un fragmento. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? Nunca la vida es nuestra, es de los otros. Los otros, todos que nosotros somos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Esa poesía la escribió en la Guerra Española. Y esto también tiene que ver con la Guerra Española porque es la primera página del libro ¿Por quién doblan las campanas?, de Hemingway. Ningún hombre es una isla, todo hombre es un pedazo del continente, una parte de tierra firme. Si el mar arranca un terrón, Europa perdería como si fuera un promontorio, como si se llevaran una casa de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad. Por eso no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. México está en una encrucijada. No llegamos a esta situación tan lamentable hoy, ni el año pasado, ni el traspasado. Muchas cosas buenas han pasado en México. Cuando un expresidente decía que 70 años de malos gobiernos o lo que sea, él quería calificar a sus enemigos políticos, pero mi vida ocurrió en ese México y pasaron muchas cosas buenas. Yo me quedé huérfano a los 10 años y me hicieron ingeniero y el país me formó. Hubo muchas cosas buenas, hubo mucha gente valiosa. Solo los tontos generalizan. CICSA, al hacer esta presentación, que es de optimización de procesos, sin optimización de procesos el país no sale. No nos oponemos ni apoyamos ninguna causa ideológica, religiosa o política. Nuestro único objetivo es coadyuvar y participar con la sociedad mexicana a construir otro modelo de vida más sustentable, para el que las gentes que realmente han querido a México se han preparado y hemos fracasado. La muerte es irreversible. Los procesos se tienen que medir y esta se mide en muertos. Y no hay muertos sospechosos. ¿Me entienden? Los muertos son muertos. Y son muertos niños, son muertos mujeres, son muertos hombres. Y son muertos por la pandemia o porque no llegó la medicina para el cáncer o porque se murieron de hambre o porque la diabetes o porque la diálisis. Vamos a tratar de explicar la que sigue. O sea, la situación es que tú no puedes aislar y no ver la realidad integral. México está en riesgo grave por la pandemia y en riesgo grave por la salud y en riesgo grave por las últimas 10 años de desatención al sector salud. Mínimo 10 años. Riesgos estructurales, porque ahorita en Wall Street el valor de las acciones está altísimo, pero la gente la están corriendo de sus casas. Estados Unidos, la nación más poderosa, da vergüenza, da lástima a Estados Unidos. Y ahorita les voy a decir por qué. Tenemos riesgos estructurales financieros porque el dinero y el capital lo controla la Federal Reserve. Y eso no le importa nada.
Catástrofes naturales, sismo, inundación, huracán, pueden llegar mañana. Derrames, incendios, como lo que pasó en Beirut, que ya nos pasó aquí en San Juanico. En Beirut fueron 100 muertos, nosotros fueron 200 y quedaron como chicharrón. La que sigue, riesgos tecnológicos. No queramos una sociedad de inteligencia artificial, no hemos usado la inteligencia humana. Ningún Facebook, ningún Netflix, ningún Zoom, ningún TikTok nos va a salvar. No estamos hablando de eso. Carencia de recursos financieros en los municipios, donde más se necesitan, y en los estados. Siempre hemos invertido. ¿En dónde está la problemática más dura? ¿Qué funcionario es el que le llegan los trancazos a los presidentes municipales? Son los que menos tienen. Carencia de agua, alimentos, energía, litigios jurídicos. En este país no se puede construir, porque llega la tenencia de la tierra y estorba todo. Entonces, la que sigue. ¿Cómo llegamos aquí? Viene la pandemia en enero. Se declara el virus. Trump cierra los vuelos, pero China cierra sus vuelos y en ese momento 20,000 vuelos dejan de ocurrir. Y el petróleo, y luego llega a Europa, enero. Y hubo dos enfoques que se tuvieron ante la pandemia. El A, comunicarle a la sociedad la gravedad, tratarla con respeto y como adultos, y aplicar el Estado de Derecho de cada nación. Eso le llamamos el enfoque A, lo hizo China, Corea y Japón y otros países. Y se aplicaron millones de pruebas. La segunda, le quiero reconocer que quizá lo hicieron con alguna buena intención de no afectar la economía. Pero entre la economía y la vida hay que privilegiar la vida y la salud. Y la opción B, se minimizaba la gravedad y si trataba irresponsablemente de tranquilizar a la población, como decía Bolsonaro, es una gripita. Ustedes sigan haciendo su vida. Abrácense y beso y que haya carnaval. Las medidas, cuando ya no hicieron nada en enero, no se hizo nada en febrero, y México siguió ese camino, y hasta marzo empezamos a entender que esto era de otra dimensión. Y tomamos la B, minimizar la gravedad, tranquilizar a la población, sigan gastando, sigan como si nada. Las medidas de pandemia no fueron estrictas, el metro no se suspendió como se suspendió cuando la influenza. El líder de esta estrategia fue Trump, un hombre que le recomendó a su pueblo que tomara Cloralex, porque tomando Cloralex se podía atacar al coronavirus. Entonces, estos son los resultados. Si aquí ponemos, para allá estarían 0 muertos, 0 casos, y para acá 0 casos, para acá. Bueno, esta es la peor, esta gráfica en este cuadrante nada más están los peores. Estados Unidos 175,000 muertos, Brasil 110,000 y con mucho dolor porque no era lo que yo esperaba de mi país y me duele mucho y no quiero hallar culpables, nada más me duele. 60,000 muertos tiene México, con un agravante para México. La letalidad de Estados Unidos es 3.2, o sea, quiere decir de 100 enfermos se mueren 3.2, no hay .2, no, pero de 1,000 se mueren 32, y acá de 1,000 se mueren 32, y acá de 1,000 nos morimos 110, perdón. 10.9% de la gente que se contagia en México se muere. La que sigue. Francia, Italia, Inglaterra, España, Irán, Alemania no está aquí. ¿Por qué? Porque Alemania tiene de presidenta una científica y esa científica controló la situación. España, Italia, Francia hicieron lo que su tecnología y lo que su Estado de Derecho les dio, hicieron un excelente trabajo. Inglaterra, como payaso, también anaranjado de Boris, no sé cómo se llama, el primer ministro inglés,
se puso a hacer payasadas sin mascarillas y a decir que no pasaba nada, y aquí está Inglaterra. Y esa situación, estamos hablando de Europa, y luego vienen los que siguen. Extrañamente, miren, aquí está Alemania, no allá. Y Argentina y otros países, y Chile, tienen muchos casos, pero pocos muertos, ¿me entienden? O sea, Chile tiene muchos casos, pero pocos muertos. Colombia están mejor que México en su letalidad, en muchísimas cosas. Chile 2.7, 1.2, nosotros 10, la que sigue. Y hubo países muy pobres, Bangladesh, Vietnam, excelentes resultados. Entonces, no es cierto. Países que tenían más población que México, como Bangladesh, 164, no es cierto que nuestros malos resultados sean porque somos muchos. China tiene 1.400 millones y tuvo 5.000 muertos. La que sigue. Aquí están los que tienen un muerto, 7 muertos, ¿me entienden? O sea, aquí están los países que por lejanía, por pobreza o por alguna razón, o porque tomaron una actitud más eficiente, no están entre los peores. La que sigue. Déjenme decirles un ejemplo, porque yo lo viví en mi juventud, la amargura de ver cómo bombardeaban a Vietnam. En los últimos 60 años, Estados Unidos ha tenido estas guerras. Del 61 al 75, Vietnam, 49,000 muertos americanos, desde luego 500,000 muertos vietnamitas. En Irak, una guerra que dijeron que se hacía porque había armas de destrucción masiva y luego dijeron que se habían equivocado. Pero para cuando ya salieron de Irak ya habían matado a 250,000 civiles. Y en Afganistán, llevan 20 años ahí armando a esas gentes pobrísimas. Ya Afganistán ya derrotó a Rusia y ahora todavía tiene que derrotar a Estados Unidos. Estas 3 guerras les dejaron 55,000 muertos. Sin embargo, eso es 3 veces los muertos. La pandemia les ha dejado 170,000 muertos en 6 meses. La que sigue. México tiene 60,000 muertos. ¿Cuántos son 60,000 muertos? Son los muertos que ha tenido 57 países. Todos esos de amarillo tienen menos muertos que México. Esa es nuestra realidad. 4,000 millones de habitantes tienen menos muertos que 129. La que sigue. ¿Y por qué? Bangladesh, 146,000 kilómetros cuadrados, o sea, hay que multiplicar por 14 a esto para llegar a México. Y la población, 165 millones. No podemos decir que porque son muchos, somos muchos. ¿Sí me entiende? Y México tiene, en este momento tenía 59,000. Y la letalidad es 10.85. En cambio, Bangladesh es 1.32. Y Vietnam en total de muertos tiene 24. ¿Me entiendes? Entonces les está yendo bien. Quién sabe si haya justicia cósmica. Pero bueno, aquí está México, la que sigue. Sin embargo, pusimos el caso de Bangladesh, porque Bangladesh, ¿qué hizo? Este artículo lo publicó en agosto. La que sigue. Hizo en las estaciones de policía, puso estaciones con computadoras para medir los síntomas y para darle seguimiento a la pandemia. Entonces, los datos de Bangladesh son muy buenos, pero hicieron un excelente trabajo de información geográfica y de participación y actuaron solidariamente. La que sigue. Y analizando con una tecnología que se llama Spatial Time Action Cognition. Spatial Time Action Cognition. Eso hicieron. Y también lo hicieron, la que sigue, los de Marruecos. Entonces sí se puede. Y no es con discursos, es con trabajo serio y acercándose a las colonias en donde está la pandemia. Es otro enfoque que México no ha seguido. La que sigue. Ahora, Estados Unidos, la verdad, ¿cómo en los últimos 2 años o 1 año y más en este año,
esa nación tan orgullosa y digna de ser orgullosa que fue a la luna, tan científica, tan rica, la más grande economía del mundo, da un espectáculo tan miserable. Aquí estas rayitas quieren decir, el señor Trump no quería que se cerrara la economía, porque él quería que se hubiera empleos y que hubiera una serie de cosas para ganar la elección del 3 de noviembre. Sin embargo, aquí se llama el alto costo de reapertura prematura. Si tú no has aplanado las curvas de muertos y de casos, no debes abrir la economía. ¿Por qué no se aplanan las curvas? Porque haces una cuarentena de mentiritas y mandas mensajes contradictorios y cruzados. Un funcionario A, no salgan por favor de su casa, sana distancia, mira qué bonita muchacha. Funcionario B, no salgan a comer y de esto. Funcionario C, no, abrácense y bésense. Eso es lo que pasó en Brasil. El presidente de la República de Brasil, Bolsonaro, estimulaba las fiestas. Entonces abrimos. La leche no se agria rápido, tarda en agriarse. Entonces venían acá, ya estamos bajando, pues ya vas para arriba. Ya bajamos, ya vas para arriba. Ya bajamos, ya vas para arriba. La que sigue. Y así se fueron, mire. Esto se produjo, esto sí se pudo haber evitado. La que sigue. Y así están muchísimos estados norteamericanos, excepto 2 estados. Y por eso queremos tomarlos de ejemplo. Miren, esta situación, esto que está aquí, es aplanar la curva. Porque los merolicos, los que quieren engañar, sí, matemáticamente, si aquí esta curva tiene una pendiente, y igual a mx, hay una ecuación. Sí, si tú la puedes aplanar acá, pero cuando tienes 10,000 casos semanales o mensuales, ¿puedes aplanar acá? No. Aplanar la curva quiere decir bajar. Esto es lo que dice la especificación de los semáforos de la Organización Mundial de la Salud. No quiere decir, mira, ya aplané aquí la curva, porque quiere decir que conservas el alto número de casos. No somos tontos. Este país, si algo tiene o tenía, pero se está tratando de destruir, bueno, eran los colegios médicos. Yo les pido una disculpa a los doctores, aunque yo no les falté al respeto. Y no les falté al respeto porque mi cardiólogo, que es un hombre de mi edad, todos los años se va a certificar. Los colegios médicos de México son de lo mejor. Las organizaciones médicas son de lo mejor. Pero aquí se les falta el respeto y se pone a funcionarios que a lo mejor son médicos, a lo mejor, pero no tienen la formación que tienen los que crean los colegios. Esto es, que no nos engañen. Esto es aplanar la curva, la que sigue. Y esta es nuestra curva. Esta es nuestra curva de muertos y esta es de casos. Díganme, ¿cuándo se aplanó? Yo no veo nada y yo sé matemáticas. Y hay miles que saben, millones que saben más que yo. Sé porque en el Madero Institute of Technology, donde estudié, se estudiaban las matemáticas. Y estas curvas están ecualizadas, porque yo no puedo aquí poner 1,000,000, como le hacen los periódicos, entonces la curva de casos se va hasta allá y la de muertos, no es lo mismo caso de muertos, por eso es la letalidad. El parámetro casos no es igual al muertos, tienes que ecualizar. La que sigue. La que sigue. Esta es nuestra curva semanal. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud para los semáforos? Dice, baja tu curva. Ya que la bajaste, aplánala. Ya que la bajaste, aplánala. No la aplanes allá arriba. Y entonces puedes hablar de el semáforo naranja, amarillo, verde o lo que quieras. Pero aquí está nuestra curva, esta es nuestra realidad. En el mejor de los casos, porque muchos dicen que no. Usamos datos oficiales, lo que sigue.
Y déjeme decirle ahora sí la cosa más preocupante. Ya se está presentando una segunda ola de coronavirus en Europa. Esto ya es Macedonia, Checoslovaquia, España. ¿Por qué? Porque se abrió, porque urgía abrir la economía para que fueran los turistas. Y fueron los turistas y les pudieron dar de comer a los turistas si hubieran respetado ciertas cosas, pero no, ahí no se ganaba suficiente dinero. Se necesitaba reventón. Entonces se hicieron los reventones y entonces esto volvió a subir y ahora que va a volver a bajar, volver a cerrar, y volver a cerrar para la economía mundial que está semiparalizada es mortal. Entonces, no lograste lo que querías y ya le diste en la torre al avance que teníamos. La que sigue. Y ahí está Bélgica. Miren, viene otro coronavirus, viene otra temporada que se va a combinar con la influencia. No sabemos qué venga. La que sigue. Ahora, déjeme decirle, este es un grabado de Bruegel. La búsqueda de la vacuna. Hay 140 laboratorios de todo el mundo tratando de hallar la vacuna porque hay mucho dinero en eso. Trump ya les dio miles de millones a compañías que subieron como la espuma porque dijeron, ya la mía va muy bien. Sube en Wall Street. Un circo monetario. ¿Cuál es el peligro? ¿Saben cuántos virus ha eliminado el ser humano? Ni uno. No ha destruido nunca un virus. Lo puedes contener, pero no lo puedes destruir. Y lo puedes hacer que mute. Y que 140 laboratorios que no sabemos ni quién son, con un deseo y una ambición desmedida, estén haciendo experimentos, charlatanes y no charlatanes, es mortal porque pueden hacer que el virus mute. El riesgo para la humanidad es tremendo. A lo mejor es la revancha o ya el planeta se cansó de que lo tratáramos mal. La que sigue. En la nave Tierra no hay pasajeros, todos somos tripulantes, pero da la impresión que la cabina de pilotos está vacía o que los pilotos están borrachos. La que sigue. Y esta es la receta de Trump. Es la metodología americana de Trump para resolver la pandemia y recuperar la salud y la paz mundial. Agrede a Venezuela, agrede a Yemen, un país que lo han destrozado entre los sauditas y los americanos, agrede a Siria, búscate otro enemigo, pero que no sea muy fuerte y te pueda pegar como China o como Rusia. Agárrate a tus barquitos, haz un muro en la frontera. La que sigue. Hace 124 años, con don Porfirio, de presidente, le dijeron al país que tenía que hacer la que sigue. Una cartografía en donde se resolviera el problema de la tenencia de la tierra. Arreglar el impuesto predial y el catastro con precisión, mejorar puertos, sanear centros de población, guardar costas y fronteras para que no nos hagan muros a lo tonto, satisfacer, en fin, multitud de exigencias de una manera ordenada, metódica, práctica y segura. No es seguro que Trump esté haciendo el muro donde es. Es posible que se esté metiendo y lo vamos a tener que estudiar. La que sigue. Entonces, pero no lo hicimos. Hicimos un país que creó a la UNAM, que creó el Politécnico Nacional, que creó al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ocurrieron, en el ISSSTE, ocurrieron cosas muy buenas. Los médicos mexicanos son famosos en el mundo. Hacen trasplantes de corazón, pero abandonamos los municipios. Nuestra empresa se ha dedicado 50 años, 40 años a esto, la que sigue. ¿Por qué? Porque queríamos, inocentemente, que se compartiera la información. Los que me formaron a mí en la Comisión de Estudios del Territorio Nacional se llamaba Información para el Desarrollo. Démosle la información a la sociedad y la sociedad va a saber qué hacer. Pero no podía la información con los políticos, porque los políticos medran en la desinformación. ¿Me entiende? Solamente una sociedad educada puede frenar a los políticos. ¿Me entiende? O sea, ¿por qué? Aquí en ese libro que traigo hay una frase. Este libro, desde hace 2800 años.
ese escrito. Y dice en uno de sus párrafos, dice, ¿qué razón hay para que el hombre actúe mal, aún sin quererlo, como si fuera impotente? Y la respuesta es la ambición por el dinero y la ambición por el poder. ¿Quién sabe cuál sea peor? Y muchas veces se dan combinadas. Pero eso es, quieren ser los más ricos del cementerio. Entonces, tendríamos que hacer que el Estado y los municipios trabajaran juntos. Y eso, el Estado tiene el registro, ¿la que sí? Bueno, y es como a trabajar, ¿conseguimos la lámina de la orquesta? Sí. Es como trabajar en varios niveles, pero trabajar coordinadamente, orquestados, ¿la que sí? La sociedad, el municipio, el Estado y la Federación. Aquí es puro pleito. Nunca se han reunido los 24 o 26 municipios conurbados, ¿no? ¿Cuándo se han reunido los municipios conurbados de la Ciudad de México con la jefa de gobierno y con el gobierno federal? ¡Todos! Aquí en este salón, buscando soluciones, tratando de hallar coincidencias, produciendo concordia, no discordia, porque se está muriendo la gente. Nunca. ¿La que sí? Nosotros en Venezuela hace muchos años vimos un proyecto de ciudad inteligente o un catastro social autogestionado en que la sociedad se conociera a sí mismo. ¿Qué problemas de carencias tiene el municipio de Tulancingo o el de Tlacosachaguaya o el que sea? ¿Y qué capacidades tiene? Entonces, la sociedad tiene necesidades, pero también tiene capacidades. No se necesita regalar tanto, nada más se necesita no hacerles trampa. Arreglar el catastro para saber los predios, porque en los predios ocurre la salud, la enfermedad, el agua, y luego cobrar bien y hacer una ciudad inteligente de la sociedad. ¿La que sigue? ¿La que sigue? O sea, intercambiando información con reglas de operación. Si tú no debes ver esta información, no la vas a poder ver, porque es segura. Cada quien va a tener accesos, reglas de intercambio. La que sigue. Bueno, la OSD, la Organización de los Estados más ricos del mundo, entre los que está México, a pesar que tiene el 44% de población en pobreza extrema, está bien preocupada por los gobiernos subnacionales. Subnacionales quiere decir municipios y estados. Extrañamente nosotros tenemos desde hace 40 años la misma preocupación. Hay que darle ingresos a los municipios y hay que monitorear y vigilar los gastos con ayuda de la sociedad. La que sigue. ¿A qué debemos aspirar? Pues a que tengamos un país donde no desaparezca la gente, donde a las mujeres no las maten, donde los niños tengan prioridad y primero se compren las medicinas para el cáncer de los niños y para los diabéticos y todo, donde tratemos a los niños como si fueran casi nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? La que sigue. Podemos transformarnos de una sociedad inconsciente, enajenada y apática en una sociedad consciente, organizada, preparada, participativa y solidaria. ¿Cómo? ¿Cómo? Imaginen ahorita que la pandemia no existió. ¿Estaríamos bien? No. Estaríamos mal. ¿Por qué? Porque la sociedad que rige se llama sociedad de la información y se rige por trimestres. Su único objetivo es la ganancia. Es el Facebook, es el Twitter, es el Amazon. ¿Me entiende? Hay que ganar dinero, mucho dinero, más dinero. Vuelve al hombre esclavo. Pero si no generó ventas, córrelo. Si no esto, dale. ¿Me entiende? Lo que importa es que consuman, que no se cierre totalmente Palacio. Siempre que estemos, que nunca esté satisfecho. La que sí. Podemos construir. Una sociedad del conocimiento busca el desarrollo sustentable para todos y no dice que no, que tengamos que tener empleo, un desarrollo estable. El dueño de Facebook tiene 100,000 millones de dólares y el de Amazon 180,000 y el de Apple 150,000 y le seguimos dando. Cada vez que usamos Facebook hay que desaparecer al Facebook. ¿Y cómo? Yo lo desinstalé. ¿Me entiende? Porque es mi enemigo, no mío, pero de mi país.
y no les cobran impuestos. Entonces, la que sí, los objetivos son, cuida tu país y el país te va a tratar bien. Este es un maravilloso país, la que sí. Pero ¿cómo? Trabajando con una sociedad del conocimiento en donde aquí puro pleito, ¿no? La que sí. ¿Qué es México? Un país de casi 2 millones de kilómetros, tiene montañas, aquí se dan los chicozapotes porque hay jungla, acá se dan las nueces porque es muy frío, aquí hay palmeras, aquí hay todo lo que quieran, todo, y hay 3,5 millones de mar patrimonial. Lo más difícil es ser pobre en este país, como país. Se necesita ser muy sonso para ser pobre aquí, haber robado mucho y seguir robando y tolerándoles a los que robaron. No hay Estado de Derecho, hay puras negociaciones. Entonces, tenemos un país que tenía los totonacos, los mayas, ¿me entiende? Tiene un clima privilegiado, tenemos mucho para salir, la que sigue, pero tenemos mucho dolor. Este país duele mucho este país. ¿Por qué? Porque aquí están estos, ustedes saben, miren, dice un cuento que decía, oye, llegó un señor a una fiesta en el desierto y le dijo al guardia que le dijera al jeque que si le daban algo, y entonces dijo, pásale, y lo sentó a su mesa y come. Era un sabio y le dice, ¿qué puedo hacer a cambio de la comida? Hazme un pensamiento, y le dice, muere el abuelo, muere el padre, muere el hijo. Y dice, oye, te estoy dando de comer y me pones, no, es que si las cosas ocurren en ese orden va a estar bien. Muere el abuelo, muere el padre, muere el hijo. Pero si muere el hijo es como que te quiten la piel. Estados con mayor número, y bueno, que muera el hijo ya es grave, pero que desaparezca, que no sepa si está muerto o está vivo. La que sigue, México desigual, luego vamos a ver eso. La que sigue, marginación. ¿Por qué? Porque nunca dijimos, no te pongas a la orilla del río, no te pongas en el cerro porque se va a caer. Nunca teniendo suficiente tierra, o sea, 200 millones de hectáreas. No agarramos o sea, está mejor distribuido con todos sus problemas Bangladesh que México. La que sigue. Ahora, estas son las enfermedades. No se acabaron con el coronavirus. Hay diabetes, sí. Hay infartos, sí. Hay tumores malignos, sí. Del hígado, sí. Neumonía, insuficiencia renal. Todo esto hay. Y ya teníamos un estado del sistema de salud deteriorado. Deteriorado por el robo, deteriorado por muchas cosas. Y sigue deteriorado. ¿La que sigue? Entonces, un país que no planea, pues se le deslava. Aquí se murieron 60 personas en Huachinango porque se vino el cerro encima porque se cortaron los árboles. La que sigue. La que sigue. Aquí se inundó gran parte de Veracruz, se echaron a perder las cosechas y aquí las vacas se mueren ahogadas o se mueren de sed porque no se guarda el agua. La que sigue. Bueno, la que sigue, esa era la misma. Ahora, nosotros en estos 40 años que hemos trabajado, desde hace 10 o 15, dijimos, ¿por qué hemos fallado? Como compañía hemos crecido, hemos generado 14,000 años hombre de empleo, o sea, ha habido veces que Sixa tiene 50, 100, 200 o lo que sea. Y eso es lo que más nos sentimos orgullosos y más preocupados, generamos empleo. Porque a mí me dijeron, para que tú seas ingeniero, muchos dejaron de ser ingenieros. Tienes una obligación. No te dimos un título nobiliario, no eres duque o rey o esto. Entonces, la plataforma esta dice, necesitas datos correctos, a usar datos acomodados, mentirosos, es como tallar en madera podrida. Los datos son los datos, no están sujetos al contentillo de ningún burócrata. Deben ser integrables, actualizados, precisos. ¿Quién está más cerca de los casos? El municipio. Deberíamos fortalecer al municipio y al Estado, pertinentes, oportunos, pero los datos no sirven para nada. La que sigue, si no se transforman en información del proceso. ¿Cuál es el proceso? Que no se siga muriendo la gente, ni de cáncer, ni de desapariciones. Ese es el proceso, medimos muertos. Relativa a procesos, inteligible, esta es la información de procesos, la que sigue.
Y luego la visualización, tenemos que visualizarlo, colectivamente visualizarlo. Pero no logramos, cada quien está en su torre de marfil. Acá está la Ciudad de México, allá está el gobernador, acá está Naucalpan, acá está pero nunca se juntan. Entonces necesito información multidimensional, multitemática y transversal, la que sigue. Tenemos una sala así, se las prestamos, ya déjele aquí. Y luego nada de inteligencia, yo para mí, inteligencia artificial. La mano del muerto, pues qué. ¿Cuál inteligencia artificial? La inteligencia tiene que partir del corazón con el cerebro, te tiene que doler tu país, debe ser colectiva como la de las hormigas, sin tanto ego, múltiple, creativa, libre, propositiva, la que sigue. Y luego la sincronización. Este señor, el de Semarnat, no quiere el glifosato y probablemente tenga razón, y el otro de agricultura, ese sí quiere. Porque Trump dice, o porque los agricultores ya se acostumbraron, yo no sé, pero el país debería tener la capacidad de resolverlo, la autoridad para resolverlo. Y no hay sincronización social, no hay sabiduría colectiva, ¿me explico? La que sigue. Es como una orquesta, ¿cuál vas a tocar? No, pues por los caminos del sur, no, pues qué chula es Puebla, no, pues lindas fronteras, no, pues la que quieras. No seguimos, no hay director, no hay partitura, cada quien hace lo que quiere o menos, la que sigue. Y las acciones coordinadas, alertas, alineadas a procesos. Pero aún así necesitamos estas 5 Cs. La que sigue, consenso. Podemos hacer esto y esto, puedo irme a Liverpool a comprar un tren, no, hay que darle de comer al niño. Oye, yo quiero unos cosméticos. No, hay que comprar la medicina. Entonces, consenso, una visión colectiva del futuro en donde todos vamos a tener un poco menos, a lo mejor los que tienen muy poco no, pero los otros vamos a tener menos, pero vamos a vivir mejor. Comunicarle el objetivo, colaborar, compromiso y cumplimiento. La que sigue. México, SIGSA ha hecho mapas de todo el país, varias veces, ya los actualizamos. La que sigue. Rápido, a diferentes escalas para catastro urbano, rural, con LIDAR, con todas las tecnologías. No es problema de tecnologías, el problema es que no hay datos integrales, no hay un sistema federalizado de registros, no hay orden. ¿Me entiende? Holanda tiene su catastro hace 200 años, nosotros no. El registro público es un merengue. Ha habido intentos y hay gente valiosa trabajando, no todo es malo. Ha habido intentos, pero lo que pasa es la falta de integración de la gente. Nada más que ahora, y es lo que más me duele y me molesta, y es intolerable ya, está produciendo muchos muertos y puede producir más. La que sigue. Aquí está el catastro, hay que integrar estos 3 niveles, municipio, estados y federación. La que sigue. ¿Me entiende? Y podemos cobrar impuesto al que tiene. ¿Por qué a la Volkswagen no le cobrábamos impuestos? El municipio ese cobraba 100,000 pesos hace 20 años que fuimos. Hicimos el catastro y la Volkswagen tenía que pagar 5 millones y no quería, entonces me llevaron a mí. Yo le dije, oiga, ¿por qué no vamos a caminar allá afuera? ¿Cómo afuera? Sí, para que usted vea a la gente. Me dice, bueno, está bien, ya estamos afuera, ¿y ahora qué? ¿Cuánto paga usted por una planta de estas en Alemania? ¿Cuánto paga de predial? Y aquí no quiere pagar nada. Al que le está robando no es al municipio, es ese chamaquito que no trae camisa. A ese le está robando. ¿Eso es Alemania? ¿Esos son los valores de Alemania? Entonces aceptaron pagar 3 millones. Pero así es la Nissan y así son todos. No quieren pagar. ¿Me entiende? Porque hayan funcionarios que los dejan no pagar. La que sigue. Entonces, ¿qué queremos? Que el municipio incremente sus recursos, que disminuya sus riesgos y que aumente su eficiencia. La que sigue. Y tenemos la tecnología, la que sigue. No es problema de tecnología. Entonces, ¿qué les ofrecemos a los municipios? Pues les ofrecemos tratar de ayudarlos para que se integren sus sistemas. Ahora, la que sigue. Voy a hacer un paréntesis en la situación de por qué las cosas pueden agravarse. El mundo ya va para afuera del petróleo. El petróleo
de 1 litro de petróleo sale medio tanque, de un tanque de petróleo se necesitan 2 tanques de petróleo para hacer uno de gasolina. Y luego entra el motor de combustión interna, que es el peor invento de la humanidad. Quizá el 5, el 2, o el 3, o el 10 de la energía que tenía el petróleo se transforma en movimiento. Lo demás se va en calor y en contaminación. Porque eso Europa, la que sigue, ya quiere otras cosas. Quiere una transición a una tecnología que se llama PTX, Power to the End User. ¿Y qué quiere decir eso? La que sigue. Quiere decir que transformemos la energía calorífica del petróleo en hidrógeno, metano, combustibles líquidos, amoníaco. Quiere decir que Europa en 2025, algunos países muy chicos, y en 2030 ya no van a consumir gasolina. Luego, el manejo del agua es espantoso. Tiro el agua, la dejo que se vaya al drenaje y luego no tengo agua. ¿Y quién vende el agua? La Nestlé. El metro cúbico de cerveza son 53,000 pesos. 1 metro por 1 metro por 1 metro. De Coca-Cola, 22. De gasolina, 10,000. De agua embotellada, 10. Y cuando yo le vendo agua de aquí a la Nestlé o a esto, se la doy a 63 centavos el metro cúbico. Esos son los negocios que hace México. La que sigue. En estas 4 manzanas llueven 44,000 litros. Podría limpiar el agua y dejarme 35,000 litros y hacer aquí un depósito de agua y darle agua a todas las colonias, así. Cosechar agua se llama, la que sigue. Entonces, este es un país con todas las potencialidades desaprovechadas, la que sigue. O sea, ¿qué se necesita? Inventariar los recursos. Estamos perdiendo especies vegetales, usos potenciales del suelo, infraestructura, información social y el inventario de riesgos. Esta lámina tiene 40 años. La que sigue. La que sigue. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Por qué los programas de beneficiarios y de apoyo social fracasan? Porque se basan en la distribución de dinero sin controles. No se sabe en qué parcela viven o en dónde vive la gente. No se sabe qué documentos tienes. No se sabe qué situación tiene de salud, de adicciones, de educación. No se sabe quiénes son las familias. No se sabe y no tenemos los procesos. Por eso los presidentes van a donde debía haber un vivero y no hay vivero. O van donde debería estar reforestado y está más pelón que antes, a pesar de que ya dimos dinero, que a lo mejor ni llegó ese dinero, ¿no? La que sigue. Es una revolución continua a nivel mundial en los medios de producción y es una presión de competencia por un empleo, por un lugar en la universidad, por un lugar en el hospital. Todo por el dinero. El dinero como Dios, como ellos tienen ese Dios. La que sigue. Se requiere orquestar los procesos, la que sigue. Y bueno, nosotros tenemos otra plataforma que dice, mira, este es el Estado de Derecho. GRC, es la gobernabilidad, el riesgo y el cumplimiento. Si no hay gobernabilidad, el riesgo se hace grandote y el cumplimiento se hace chiquito. Este es México. La GRC de México es una gobernabilidad chica, un riesgo grande y un cumplimiento chico. Porque no pensamos en procesos estratégicos. Si México no hace una revolución de procesos, no tiene futuro. Y luego acá está el dinero, ingresos, egresos, recursos. Esto se puede arreglar con facilidad y con un poco de tecnología, pero la seguridad jurídica, no, hay que trabajar mucho. La seguridad física, pues, ¿cuánto les llevó a agarrar al marro? La protección ambiental, la seguridad industrial, la protección de la información. Tenemos que trabajar aquí. Y luego, aquí esto de eventos no es... Los factores, hay que ver el territorio, los actores, presidentes municipales, empresarios, gente, todos los actores, el gobierno y los factores. Un factor es Trump, China, Wall Street. Esos son los factores, ese es el mundo en donde nos movemos. Entonces esto tiene que ser una plataforma integrada que tenga resultados de sustentabilidad, la que sigue. Y los problemas se nos vienen en masa. Cambio climático, mala planeación urbana, sabotaje de instalaciones, cortes eléctricos. Nadie nos va a defender porque estamos a ciegas. Hicimos una plataforma que les va a explicar
Paco. ¿Qué queríamos? Hay otras plataformas, pero nosotros queríamos decir, yo quiero ver los países, quiero ver los estados, quiero ver los municipios, quiero ver las conurbaciones, si quiero puedo ver las AGEPs, y esta es una cosa. Pero la otra, que lo use la gente. Si un municipio necesita esto, le damos acceso gratuito. Si un estado necesita eso, todo lo que tenga que ver con salud y pandemia, con los muy escasos recursos que tenemos y que cada vez son menos por la crisis económica, vamos a hacer un esfuerzo. Hay esperanza. Cuando yo estaba en la primaria, nos regalaron un libro que tenía unos pensamientos del presidente López Mateos. Y uno decía así: si en ocasiones el enfrentamiento con una realidad absurda nos lleva al desaliento, no dudemos en acogernos al abrigo de la esperanza, pues es tan cierta la existencia de la esperanza como el hecho innegable de que la esperanza somos nosotros. Muchas gracias. Ok, continuamos con la parte de la plataforma geográfica temporal COVID-19. Es una plataforma que integra tecnología Serverbox y tecnología DR, enfocada para la parte de integración de estadísticas diarias y históricas relacionadas con la parte de la pandemia. Esta es una pequeña introducción a la parte de la plataforma. Tenemos lo de no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Fue creada con Serverbox, utiliza plataforma R, y damos agradecimiento a esta parte de tecnología por poder llevar a cabo la parte de integración de esta plataforma. La plataforma cuenta con acceso a estadísticas a nivel del mundo, a nivel de México, y en la cual nos puede mostrar de una manera rápida la parte de la estadística de México. Nos dice en primera instancia, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en letalidad y el mismo 7º lugar a nivel mundial de casos de COVID-19 hasta el último corte oficial. Son datos oficiales que nosotros accedemos y que estamos publicando de fecha 19. Tenemos la parte de información estadística de México, la categorizamos en casos, muertes, activos y recuperados, y tenemos 2 días de comparación en la cual nos podemos dar la diferencia de incrementos o decrementos de estos tipos de indicadores. Tenemos la parte de indicadores a nivel mundial y podemos llevar la parte de acumulados de casos, muertes, activos y recuperados, y por lo mismo checar la diferencia de incrementos o decrementos entre un día anterior o 2 días anteriores. Tenemos información de México en la cual nosotros podemos visualizarla a nivel estado, municipio, zonas conurbadas, zonas transnacionales que igual son conurbadas. Tenemos una sección de estadísticas, aplicaciones que utilizan la parte de la plataforma y que son enfocados a diferentes sectores. Tenemos información del mundo en la cual nosotros podemos mostrar información de país a nivel continente y la parte de estadísticas. Hemos generado una línea de tiempo de COVID para relacionar la parte de los indicadores de casos, muertes. Podemos graficar recuperados, podemos graficar la parte de activos y ver la relación que existe entre cada uno de esos indicadores o variables que estamos monitoreando en la parte de COVID en el país. Tenemos creado una línea de tiempo en la cual nosotros podemos ir revisando todas las noticias que hemos podido ir alimentando a la plataforma, en la cual podemos ir desde el inicio de la pandemia, cómo se ha ido generando la parte de noticias en el mundo, en noticias locales de México. Llevamos el seguimiento de todas las conferencias de salud que ha dado el gobierno y en la cual podemos consultar ese tipo de información de forma electrónica. Podemos acceder a medios como videos, otros recursos de artículos dentro de la misma plataforma. Tenemos 2 visualizaciones, una en 2D, 3D, en la cual podemos nosotros consultar ese tipo de información. Regresando a la plataforma, vamos a mostrar la parte de información estadística de país, en la cual nosotros podemos verificar que han transcurrido 263 días desde el primer caso de COVID-19 en el mundo. Entonces, México ocupa el 7º lugar, como ya lo habíamos dicho, en casos de COVID.
a nivel mundial. Tenemos ciertas variables aquí ya cargadas, que es nuestra tabla de indicadores, y tenemos la parte del mapa. La parte del mapa está simbolizado dependiendo de la variable que nosotros podemos consultar y está tematizada en diferentes colores dependiendo del indicador. Tenemos nuestros indicadores de población, tenemos casos, tenemos porcentaje de casos, muertes, porcentaje de muertes, el indicador de letalidad, recuperados, activos, tenemos porcentaje de pobreza y densidad de población. Podemos nosotros tematizar este tipo de variables y relacionarlo con la parte de estadística. Como primera instancia voy a mostrar o clasificar las muertes, y aquí nos está indicando que México ocupa el tercer lugar a nivel de muertes en todo el mundo. Nuestro grado de letalidad, como lo comentamos, 10.89, en la cual nosotros podemos verificar a nivel del mundo en qué posición estamos. Séptimo lugar a nivel de letalidad. Podemos consultar en el caso de casos activos, en la cual podemos verificar que México ocupa el lugar 21. Si nosotros cruzamos ciertos indicadores a nivel de pobreza, nosotros podemos verificar en la posición que ocupa México, número 30 en pobreza. Lo mismo podemos hacer a nivel de densidad de población, y tenemos todos los países aquí cargados. Podemos verificar la parte de población, en la cual nosotros podemos verificar los indicadores. Obviamente nos los está ordenando de mayor a menor, podemos graficarlo en esta parte, podemos visualizar ciertas capas adicionales, ahorita lo vamos a mostrar a nivel de estado. Tenemos información en la plataforma de México, en la cual la podemos ir consultando a nivel estado, municipio, zonas conurbadas. ¿Por qué hicimos esta integración? Cierta información está aislada, no está integrada. Entonces nosotros podemos consultar al nivel de municipio, podemos revisar la parte de marginación incorporada como capa, cosa que la información que nosotros consultamos como usuario no pudiéramos tener acceso. Hay que buscar de diferentes fuentes. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer una integración de esas diferentes fuentes, integrarlas a la plataforma y hacer una visualización, de tal manera que a nivel estado podamos verificar estos indicadores de variables como lo que es población, casos, muertes, letalidad, recuperados, activos, en la misma plataforma. Entonces, en este caso, en México, han transcurrido 175 días desde el primer caso detectado de COVID-19 en México. Tenemos como primer lugar en la Ciudad de México con el mayor número de casos de COVID. Tenemos la parte de muertes, nosotros podemos tematizar el mapa de muertes y nos aparece la estadística. Aquí nos aparece el Estado de México como primer número, en primer lugar en muertes. Si nosotros consultamos la parte de letalidad, podemos visualizar que Baja California aparece en primer lugar a nivel letalidad. Nosotros podemos ver la variable de recuperados, y aquí nos dice lo mismo, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en recuperados, y si nosotros consultamos activos, pues aquí nos aparece la parte estadística de activos, que en este caso tenemos la Ciudad de México. Tenemos información, desde aquí podemos consultar información a nivel municipio, entonces podemos consultar un estado, en este caso vamos a consultar el estado de Puebla, y lo cual ya tenemos todos los municipios aquí cargados de Puebla. Tenemos la parte de la variable de población, casos, muertos, recuperados, activos y la parte de letalidad. Tenemos la lista de todos los municipios que integran el estado de Puebla, y nosotros podemos revisar su estadística. Podemos consultar a nivel de muertes, clasificamos o podemos acercarnos al mapa y verificar cada uno de esos estados, del estado, sus municipios, y podemos ir verificando su estadística de las variables que nosotros monitoreamos a nivel municipio. Si nosotros quisiéramos consultar un municipio, aquí nos aparece el nivel de filtro. Nosotros agregamos a la plataforma ciertas capas. En este caso tenemos la red de hospitales ya cargada en la plataforma. Tenemos capas, en este caso hemos implementado una aplicación de COVID
Es una aplicación móvil en la cual nosotros podemos visualizar ese tipo de información como capa. Tenemos levantamientos con aplicaciones móviles también que nosotros podemos consultar. Tenemos para la parte de monitoreo de ciertas aplicaciones móviles, aquí la podemos agregar. Nosotros podemos regresar a la parte de información a nivel estado y podemos verificar la gráfica de COVID, en la cual nosotros podemos verificar cómo se ha ido comportando a nivel estado durante toda esta pandemia. Tenemos las variables, podemos visualizarla o podemos apagarla. Podemos verificar información diaria, cómo se ha ido comportando diariamente estas dos variables en el caso de casos y muertos. Regresando a la plataforma, nosotros podemos consultar información a nivel de municipio, en la cual tenemos cargado los 2.463 municipios de todo México, y lo mismo podemos hacer tematizaciones de esas variables, en la cual podemos verificar que el municipio de Puebla ocupa el primer lugar en casos. Nosotros podemos hacer el filtro de muertes y lo mismo nos lo va a clasificar, en este caso Puebla ocupando el primer lugar en muertes. A nivel de letalidad de todos los municipios de México, podemos verificar que el municipio de Tecuala tiene una letalidad de 35, la cual es bastante elevada. Tenemos casos activos también a nivel de municipio, lo podemos ejemplificar de este tipo de filtro. Tenemos toda la lista de municipios, tenemos toda la población dada de alta, tenemos el porcentaje de casos equivalentes al total a nivel municipio. Algo importante que te agregamos a la plataforma es la parte de zonas conurbadas. Tenemos cargadas todas las zonas conurbadas de México, en la cual nosotros podemos mostrar las 74 zonas conurbadas que agrupan ciertos municipios en todo México. Tenemos el Valle de México, la zona conurbada del Valle de México, en la cual tiene el mayor número de casos. Podemos consultar a nivel de muertes y tenemos el mismo Valle de México con el mayor número de muertes. Vamos a consultar el Valle de México y aquí podemos ejemplificar la parte de todos los municipios que integran el Valle de México. Podemos consultar todos los municipios que le integran con su estadística y podemos hacer filtros, como en este caso de letalidad, y aquí nos da la parte de la letalidad, o en este caso también podemos tematizar por población y nos da el total de toda la población de toda la zona conurbada y de todos los municipios en específico. Podemos regresar a la parte de todas las zonas conurbadas. Vamos a hacer otro ejemplo, en este caso la zona conurbada de Puebla, y podemos visualizar su estadística a nivel municipio. Es muy importante verificar esta información porque ahí nos damos cuenta cómo ha ido creciendo, cómo se puede expandir en ciertas zonas conurbadas. La información que tenemos de zonas conurbadas se ha ido creando a través de cruce de información de municipios y poder ir alimentando esta capa de zonas conurbadas. La plataforma no llega ahí, tenemos zonas transnacionales también incorporadas, en la cual nosotros podemos ver o verificar la parte del comportamiento en la frontera de México y en la cual nosotros podemos integrar las 12 zonas fronterizas y lo mismo, podemos tematizarla a nivel de casos, a nivel de muertos, a nivel de población, a nivel de letalidad, que es una variable que tenemos, recuperados y activos. Entonces, esos son ejemplos de zonas conurbadas. Tenemos información de estadísticas a nivel de México, en la cual nosotros vamos a verificar, ejemplo, podemos hacer casos por día. Aquí llevamos todo el histórico de casos a nivel nacional hasta el último corte, cómo se ha ido comportando. Entonces, estos saltos son picos que da, sobre todo en el monitoreo diario, y en la cual podemos ver que la gráfica pues no se ha ido aplanando. Se ha ido aplanando en ciertos días, pero se ha ido comportando en un nivel elevado, no a nivel bajo. Tenemos estadísticas por edad,
en la cual podemos verificar cuáles han sido las edades en las cuales se han detectado casos positivos en hombres y mujeres. Podemos nosotros mostrar solamente hombres, podemos mostrar solamente mujeres o ambos. Por género manejamos una gráfica de porcentajes en cuanto equivale el porcentaje de casos y muertos de COVID. Y tenemos una gráfica de evolución. Esta gráfica de evolución es el acumulado diario hasta el último corte de las variables que nosotros monitoreamos en la plataforma. Podemos visualizar la variable de recuperados y activos. Esa es la relación en la misma gráfica de cómo se han ido comportando durante esta pandemia. Y tenemos otra gráfica de concentrado nacional en la cual nosotros podemos verificar esas 4 variables y graficarlas en la misma gráfica. Aquí tenemos todos los estados del país, en la cual podemos visualizar solamente los muertos, y aquí nos vamos a dar cuenta la Ciudad de México con el mayor número de muertos. Si nosotros quisiéramos verificar la parte de casos, aquí nosotros tendríamos la Ciudad de México con el mayor número de casos. Regresando a la parte de plataforma, vamos a verificar aplicaciones de la plataforma. Tenemos dado de alta a nivel de la plataforma aplicaciones de territorio y población, de salud, de educación, a nivel social, seguridad pública, empleo e industria, y logística e infraestructura. Para la parte de población, tenemos dados de alta en la plataforma aplicaciones de población, tenemos aplicaciones de cartografía, en este caso Proyecto México, tenemos un mapa general de estatus de COVID a nivel de México, a nivel de municipio, aplicaciones de salud como cuestionarios de COVID, aplicaciones de riesgos sanitarios, aplicaciones de educación enfocados a infraestructura educativa, monitoreo de obra dentro de la parte de asignaciones de presupuestos y construcciones de instalaciones y seguimiento de obra. Para la parte de social tenemos un tablero que se llama Sistema de Alerta Social en Red, en la cual podemos hacer levantamientos de ciertas solicitudes sociales. Para la parte de seguridad pública tenemos aplicaciones, en este caso, para monitoreo en tiempo real de lo que son los delitos, homicidios, toda esta parte lo podemos manejar con la misma plataforma. Tenemos para la parte de empleo e industria, tenemos una aplicación ahorita de trabajo en la cual realizamos solicitudes de trabajo y que llegan a la misma plataforma en la cual podemos monitorear de dónde son levantadas esas solicitudes. Para la parte de logística e infraestructura, tenemos la tecnología de video 360, en la cual nosotros la estamos utilizando ahorita con el tema de la pandemia para verificar zonas de riesgo en la cual han llevado a cabo no la sana distancia, ¿no? Salen las personas, sobre todo en tianguis o licencias de funcionamiento, también monitoreamos para la parte de los establecimientos que ya están operando o reabriendo con el tema de la pandemia. Vamos a verificar la plataforma y a nivel mundial podemos verificar ciertas estadísticas que también nosotros manejamos dentro de la plataforma. Estas son informaciones mundiales en la cual nosotros podemos verificar cuál ha sido el comportamiento de ciertos países, Estados Unidos, ahí cuando ya va bajando, tenemos estados como la India, esos son casos. Podemos verificar casos con población, cómo ha sido el comportamiento de esos promedios de casos por semana, cómo se han ido comportando. Aquí podemos visualizar México, podemos visualizar cuál ha sido el comportamiento de Brasil o Estados Unidos o cualquier país que nosotros podemos ir visualizando. Tenemos gráficas de evolución en la cual podemos comparar a México contra otros países de Latinoamérica, como en este caso Brasil, cómo ha sido su comportamiento, que está al alza pues, contra los casos de México. Tenemos un simulador en la cual nosotros podemos medir o hacer la simulación del distanciamiento social, cómo se puede ir comportando el tema de la pandemia, entonces lo vamos a verificar. Y tenemos una simulación de infectados, en este caso de casos,
y cuáles se han ido recuperando. Tenemos las dos variables, los que han llevado el distanciamiento social y los que no han llevado el distanciamiento social. Podemos visualizar en este caso cuál ha sido el comportamiento de esas personas infectadas y que pueden contagiar a más personas. En el caso del distanciamiento social, cuando se lleva, sí hay contagiados, pero se reduce en mínimo ese tipo de contagios. Para concluir con la parte de la plataforma, podemos nosotros llevar a cabo la medición de más variables adicionales, como en el caso de la JEP. Nosotros lo tenemos incorporado en la plataforma, las capas de marginación, las capas de población, y nosotros poderlo cruzar o visualizar en la plataforma y verificar cuál ha sido el panorama de esta pandemia. Por mi parte sería todo.